Mensaje para la iglesia de hoy con el hermano Denis Salgado. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, donde usted nos escuche en este momento. Reciban esa bendición de nuestro Padre Celestial. Mi nombre es Denis Salgado y para mí es un placer poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy, consecuencias de la rebeldía. Y nos enfocaremos en la rebeldía del pueblo de Israel. Para eso vamos a trasladarnos hasta el jardín del Edén. El plan original, estimados hermanos y amigos, para Adán y Eva era que fueran mayordomos de la creación aquí en la tierra. Las primeras tareas de Adán y Eva fueron cuidar y cultivar el jardín del Edén, dar nombre a los animales y para Adán servir como administrador de la creación de Dios, con el propósito de poblar y embellecer la tierra junto a Eva. Todo esto antes de su expulsión tras desobedecer a Dios. Génesis 2:15. La tarea prohibida. La tarea prohibida para Adán era no comer del árbol del conocimiento. Dios le dio un solo mandamiento: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, con la advertencia de que morirían si lo hacían. Génesis 2:17. Tras comer del fruto prohibido, Adán y Eva sintieron vergüenza de su desnudez. Se escondieron de Dios y fueron expulsados del jardín del Edén. Enfrentaron consecuencias inmediatas: la pérdida de la santidad, la introducción de la muerte física, el dolor, enfermedades y la separación espiritual de Dios. De igual forma, el plan de Dios para su pueblo Israel fue, es y será de bienestar. En el corazón de Dios hay un deseo: es que su pueblo, sus hijos, gocen de su bendición. La bendición de Dios es tan maravillosa. Es una provisión integral de favor divino, manifestada en bendiciones materiales y espirituales. Dentro de las bendiciones materiales encontramos paz, prosperidad, familia, protección, salud y recursos. En las bendiciones espirituales encontramos el perdón de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, la adopción de ser llamados hijos de Dios, la santificación, el Espíritu Santo en nuestras vidas, propósito y esperanza. El pueblo hebreo estaba bajo la esclavitud, la humillación, la tristeza, el llanto, el dolor y la muerte. Sus vidas no valían nada para los egipcios. 430 años de esclavitud y muerte estaban por terminar. Israel eleva un clamor desde lo profundo de sus entrañas. Esta súplica llena de llanto, sufrimiento y dolor va dirigida al Dios de sus padres, a El Shaddai, el Dios Todopoderoso. El Shaddai oye el clamor lleno de angustia del pueblo y envía a un libertador. Es ahí donde comienza la batalla contra los principados y potestades que gobernaban a Egipto. Cada plaga que vivió el faraón y su pueblo era la humillación y la derrota de un dios egipcio. Dios comienza esta guerra espiritual y física a favor del pueblo de Israel. Y en la 10ª plaga, Él mismo desciende a Egipto. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Éxodo 12, verso 12. Antes que saliera Israel de Egipto, Dios puso en los corazones de los egipcios que dieran riquezas a los hebreos, objetos de oro, plata y ropas preciosas. Así Dios libertó a Israel de la esclavitud de sus opresores. El plan de Dios para Israel era formar con ellos una nación santa, llevarlos a la tierra prometida, esa tierra donde fluía leche y miel, la tierra de Canaán.
y morar en medio de ellos, estableciendo un pacto de obediencia, adoración y dependencia total en Él. Era purificarlos, era establecerlos como su pueblo del pacto que le había prometido a su siervo Abraham tiempo atrás. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Israel, estimados oyentes, no entendió. Menospreció la palabra y los milagros y los prodigios del eterno Dios, deseando en sus corazones volver a la esclavitud en Egipto, de donde Dios los había librado con brazo fuerte. Éxodo 12, 31 y 32. Vemos que el plan de Dios es de bienestar para su pueblo. El Altísimo tiene deseos maravillosos, llenos de amor y misericordia. El eterno Dios se manifestó de forma visible y no de palabras a todo Israel. Ni los egipcios ni los israelitas pueden negar los sucesos extraordinarios que vieron sus ojos ante el poder de Dios. Dios envió plagas sobre Egipto para forzar la liberación de Israel. Éxodo 7, verso 12. Abrió el mar para que Israel pasara a pie y en seco. Luego cerró las aguas sobre los egipcios. Éxodo 14. Guió a Israel de día y de noche. Por el día los guió con una nube y les cubría del ardiente sol que hace en el desierto. Por la noche una columna les alumbraba y les guardaba y les daba el calor que Israel necesitaba por las bajas temperaturas que hace en el desierto por las noches. Éxodo 13, 21 al 22. El Eterno proveyó alimento del cielo diariamente. Éxodo 16. Por amor hizo brotar agua de una roca en el desierto. Éxodo 17. Así es Dios con su pueblo, estimados hermanos y amigos. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios lleno de amor y misericordia. Pero nosotros, así como el pueblo de Israel, muchas veces somos desagradecidos, desleales contra ese Dios tan lleno de amor y misericordia. Con todos estos prodigios y milagros, para Israel no fue suficiente. No le bastó al pueblo de Israel para reconocer a Dios como su único Dios y Salvador. Con todo este gran amor del Eterno hacia su pueblo, Israel fue rebelde de muchas formas. Como primer punto, la rebeldía de Israel en el desierto. Isaías capítulo 1, verso 2 al 4. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dios da una palabra revelada al profeta Isaías sobre su pueblo Israel. El profeta, bajo la revelación del Espíritu Santo, pone en la balanza de la justicia de Dios el instinto animal versus la inteligencia del hombre. Dios al ser humano lo ha llenado de inteligencia. Aquí, estimados hermanos, algunos componentes de la inteligencia que tenemos nosotros, los seres humanos. Razonamiento y lógica. Aplicar la lógica para comprender y resolver problemas. Aprendizaje y memoria. Adquirir y retener información y habilidades. Pensamientos precisos. Comprender conceptos complejos e ideas no concretas. Planificación y resolución de problemas. Elaborar estrategias y encontrar soluciones. Adaptabilidad. Ajustarse a entornos cambiantes y nuevas situaciones. Autoconciencia y motivación. Entenderse a sí mismo y tener impulso para actuar.
de estas cualidades, de estos elementos, Dios nos ha llenado. Dios ha dado al ser humano inteligencia. Dios hace una comparación entre el ser humano y un animal. Pone en balanza el razonamiento del ser humano y el instinto de los animales. El resultado es inimaginable. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Era lamentable la situación del pueblo de Israel. En este versículo, estimados hermanos y amigos, Dios revela la terrible situación de Israel. Los dos animales que fueron usados en esta ilustración de este texto de Isaías no tienen precisamente la reputación de ser muy inteligentes. Ni el buey ni el asno. Escuchen bien, estimados hermanos y amigos que nos están escuchando. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, estos animales tienen la suficiente inteligencia como para saber quién los alimenta y quién es su dueño. Dios llama a los cielos y a la tierra como testigos de la rebelión de su pueblo Israel, a pesar de haberlos criado y cuidado, comparando su ingratitud con la lealtad de un buey o un asno hacia su dueño, indicando que el pueblo no entiende ni tiene conocimiento de su creador. Como hoy en día, muchas personas no entienden lo que Dios ha hecho en sus vidas y se vuelven atrás, y se vuelven rebeldes, y se vuelven idólatras, murmuradores hacia Dios. En la palabra de Dios vemos que desde el inicio de la liberación de Israel, el pueblo presentaba actitudes de rebeldía, idolatría y murmuración. Esto no solo se quedó allí, estimados hermanos, en el desierto. Esta mala conducta rebelde y desleal siguió a Israel siempre. La rebeldía de Israel hacia Dios se narra de manera continua a lo largo del Antiguo Testamento. Desde el Éxodo hasta el cautiverio, los principales libros que narran esta conducta tan desleal y desobediente del pueblo de Israel son los libros de Éxodo, Número, Deuteronomio, Jueces, primer libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas y la mayoría de los profetas, especialmente Isaías, Jeremías y Ezequiel. ¿Por qué esta conducta del pueblo de Israel? ¿Por qué ellos no vieron lo que Dios había hecho ante sus ojos? ¿Por qué no estimaron al Rey de los cielos? Por esta conducta el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. ¿Era el plan de Dios que ellos pasaran 40 años en el desierto? No, estimados hermanos. ¿Era el plan de Dios que sufrieran en el desierto? No, estimados hermanos. ¿Era el deseo de Dios que murieran en el desierto? No, estimados hermanos. El plan de Dios es de bienestar para su pueblo. Pero la rebeldía, la desobediencia tiene consecuencias y consecuencias mortales. ¿Qué pasó con Israel? ¿Por qué esta conducta tan desleal del pueblo de Israel? Dios tiene una tierra bendecida para el pueblo de Israel. El eterno Dios le da la orden a Moisés que envíe 12 espías a revisar la tierra de Canaán. 10 de los 12 espías informan a Moisés que Canaán es una tierra fértil, que fluye leche y miel, pero desanimaron al pueblo al describir a sus habitantes como gigantes poderosos y ciudades inexpugnables. Afirmaron que no podrían conquistar esa tierra, sintiéndose como langostas, no creyendo al poder de Dios que los sacó con prodigios y milagros de la tierra de Egipto. Antes estas palabras de los 10 espías, lo que provocaron en el pueblo de Israel fue temor y quejas en todo Israel. El informe positivo fue de Caleb y Josué.
al ver al pueblo triste, murmurando contra Dios, Caleb intentó calmar al pueblo diciendo: vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla. Pero el informe negativo de los 10 espías incitaron que son más fuertes que nosotros. Dijeron que la tierra devoraba a sus habitantes y que los descendientes de Anak, gigantes, vivían allí. El pueblo pierde la fe, el pueblo pierde la esperanza, pierde la confianza y comienzan a rebelarse contra Dios y contra Moisés. Y como esto, estimados hermanos y amigos, es tan fácil rebelarse contra Dios. Y el pueblo comienza a rebelarse contra Dios. Números capítulo 14, verso 1 al 3. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Escucha bien, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejó contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Escuche. Tras los milagros maravillosos que Dios había hecho ante sus ojos, este pueblo no creía en Dios. Este pueblo minimizaba lo que Dios había hecho ante sus ojos. Escuche bien. Y dice la palabra del Señor que toda la congregación gritó, el pueblo lloró toda aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Escucha bien, todos los hijos de Israel. Todo el pueblo estaba rebelándose contra Dios, estaba quejándose contra Dios. Este pueblo había perdido la fe en nuestro Salvador, en nuestro Dios amado. Después de la salida de Egipto, estimados oyentes, las rebeliones de Israel fueron constantes, incluyendo la idolatría, el becerro de oro que hicieron con el oro que les habían dado en Egipto. Rechazaron la tierra de Canaán. Hubieron murmuraciones por comida, agua, y desafiaron directamente a Moisés y Aarón, como la rebelión de Coré. Lo que resultó, estimados oyentes, en 40 años de peregrinaje. 40 años en el desierto para esa generación desobediente, como relatan los libros de Números y Hechos. ¿Qué pasaba con Israel? ¿Por qué esta conducta tan desleal con su pueblo? Como hoy en día, muchas personas se rebelan contra Dios. Mucho pueblo se rebela contra Dios. De diferentes formas. ¿Qué pasaba con Israel? Lo que pasaba con el pueblo de Israel, estimados hermanos y amigos, era que Israel no amaba a Dios. No tenían fe en Él. No creían en Él. No confiaban en Él. No valoraron lo que Dios había hecho por ellos. No estimaron lo que Él hizo. No les importó Dios. No quisieron adorar a Dios, antes más bien adoraron a ídolos y sacrificaron a sus hijos a demonios. No quisieron someterse a Dios, pero sí querían someterse a dioses paganos, a ídolos. No quisieron servir a Dios, pero sí querían servir a demonios, a falsos dioses. Esta era la conducta del pueblo de Israel. Y esa misma conducta muchos la tienen hoy. Hay muchas personas que tienen esta conducta. Muchas personas que dicen conocer a Dios y que Dios ha hecho milagros en sus vidas, pero tienen esta conducta. No aman a Dios, no tienen fe total en Él. Y prefieren servir a las cosas de este mundo. Prefieren servir a Satanás antes que a Dios. Y tristemente, estimados oyentes, esto era lo que le pasaba a Israel. Graves problemas en el corazón de forma individual y se reflejaban en las decisiones como nación. No reconocer al Dios que los sacó de la tierra de Egipto. No reconocer al Dios que quitó las cadenas de la esclavitud.
las cadenas de la muerte, las cadenas de la enfermedad, las cadenas de las maldiciones, las cadenas de la condenación. Como hoy en día el ser humano no quiere reconocer a Dios. Quizás muchos hoy olvidaron lo que Dios ha hecho en sus vidas. Olvidaron de dónde Dios los sacó. Olvidaron cómo Dios quitó sus enfermedades. Olvidaron dónde Dios los ha puesto en lugares altos. Olvidaron que eran esclavos y que Dios los libertó. Olvidaron que el único que siempre ha estado ahí a su lado es Dios. Hoy muchos son desagradecidos, ingratos, rebeldes, desleales, murmuradores, idólatras. Hoy muchos le han dado la espalda a Dios. Después de todo el bien que nos ha hecho Él, nosotros muchas veces le pagamos mal por bien. Así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un corazón desagradecido, un corazón ingrato, un corazón rebelde, desleal, un corazón macabro para ese amor tan generoso de nuestro Señor Jesucristo. Las principales rebeldías de Israel después de su salida en Egipto, el becerro de oro. Escuche bien cómo dice Éxodo 32. Aún en el Sinaí el pueblo exigió a Aarón, escuche bien, un Dios visible que los guiara. ¿Y que los va a guiar? Un becerro de oro. Pero estas personas estaban tan embrutecidas que dijeron que querían un Dios para que los guiara. Adoraron a un becerro de oro, lo que provocó la ira de Dios. Murmuraciones por comida, Números 11. La rebelión de Coré, Datán y Abirán, Números 16. El rechazo a la tierra prometida, Números 14. La idolatría en Baal Peor, Números 25. Murmuraciones constantes. Y por esta razón, estimados oyentes, anduvieron 40 años en el desierto. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23, dice lo siguiente: porque como pecado de brujería es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Así era el pueblo de Israel, y así son muchos hoy. La rebeldía hacia Dios, estimados oyentes, es el desafío y la resistencia a su autoridad y voluntad, manifestada como desobediencia, terquedad y querer ser su propio jefe. Comparable, estimados hermanos, a la adivinación o idolatría, y con graves consecuencias, como el alejamiento de Dios. Hoy Dios nos está llamando al arrepentimiento genuino, de frutos reales. Hoy es tiempo de perdón, tiempo de restauración, tiempo de salvación para todos nosotros. Basta ya de ser rebeldes. Basta ya, estimados oyentes, de ser ingratos con Dios. Hoy es necesario que reconozcamos lo que Dios nos ha hecho. Todo el bien que Dios nos ha dado, estimados hermanos, hoy es necesario que reconozcamos y nos volvamos a Dios. Israel no quiso volverse a Dios. Israel quiso ir en pos de dioses, quiso ir en pos de ídolos, de demonios. Pero hoy es necesario que nosotros nos volvamos a Dios. La rebelión, estimados oyentes, es un corazón que no quiere someterse a Dios. La rebeldía llega hasta el colmo de embrutecer al ser humano. Y venimos a ser peor que los animales. Ya lo vimos en Isaías. Significado de la rebeldía: desobediencia, indisciplina, obstinación, indomabilidad, sublevación, insurrección. Dios no quiere, estimados oyentes, que nosotros seamos así. Dios no quiere, estimados oyentes, que nosotros tengamos este pecado de rebeldía, de obstinación. Después de la salida de Egipto, las rebeliones de Israel fueron constantes, incluyendo la idolatría, el becerro de oro, el rechazo a Canaán. Viendo con sus ojos los milagros que habían presenciado ante su salida de Egipto,
y escuchando una promesa que el mismísimo Dios les daría una tierra prometida donde fluía leche y miel, una tierra propia, donde había muchas riquezas, este pueblo comenzó a adorar otros dioses. Comenzó a murmurar contra Dios, comenzó a hablar del siervo que el eterno Dios había puesto. Israel tenía un corazón rebelde hacia Dios. A pesar de lo que habían experimentado, los milagros físicos que vieron sus propios ojos, Israel tenía una devoción excesiva hacia otros dioses. Tristemente, este pueblo en su mayoría no amaba a Dios, y esta es la razón por qué adoraban a otros dioses falsos y a demonios, hasta el colmo de ofrecer a sus hijos en sacrificios a demonios. Salmos 106, verso 37. Cuando no hay amor por alguien o por algo, se le pierde la importancia. Por ejemplo, cuando no hay amor por los padres, difícilmente será reconocer lo que ellos hicieron por nosotros. De igual forma, un cónyuge difícilmente puede ver las virtudes o cualidades de su pareja. Y este fue el caso del pueblo de Israel. Israel, estimados hermanos y amigos, no amaban a Dios. Preferían ir en pos de dioses, demonios. Preferían relacionarse con otros pueblos paganos. Los signos de que ya no se ama a una persona incluyen desconexión emocional y física, indiferencia ante sus necesidades, falta de esfuerzo en la relación. Israel no le importaba. A Israel no le importaba la relación con Dios. Escuche bien. No le importaba tener esa comunicación, esa cercanía. 10 ocasiones en que Israel puso a prueba al Señor. La falta de fe de cruzar el Mar Rojo. Éxodo 14, verso 11 al 12. Quejas por el agua amarga en Mara. Éxodo 15, verso 24-25. Quejas en el desierto de Sin. Éxodo 16, verso 3. Recoger más maná del indicado. Éxodo 16, verso 20. Intentar recoger maná en el día de reposo. Éxodo 16, verso 27 al 29. Quejas por falta de agua en Refidim. Éxodo 17, verso 2 y 3. Idolatría con el becerro de oro. Éxodo 32, versos 7 al 10. Quejas en Tabarea. Números 11, 1 y 2. Quejas por falta de comida. Números 11, verso 4. Falta de fe para entrar a la tierra prometida. Números 14, verso 1 al 4. Así era la conducta del pueblo de Israel hacia el Dios que lo sacó con brazo fuerte de la tierra de los egipcios. Punto número 2, la ingratitud de Israel. Israel, un pueblo desagradecido con Dios. En sus corazones lo que había era traición, infidelidad, desamor, ingratitud, falsedad, deslealtad, hipocresía, mentira, deshonestidad, murmuración, terquedad, obstinación. Escuche bien, estimado hermano y amigo, porque este puede ser el caso suyo. Por eso, estimados hermanos y amigos, hoy es necesario que nos hagamos un examen de nuestra propia vida. Porque hay muchos con este tipo de conducta hacia Dios. Y dentro de la iglesia hay muchas personas con este tipo de conducta, rebeldes, idólatras, murmuradores, traicioneros, falsos, desleales, desagradecidos, hipócritas con Dios, obstinados a hacer lo malo. Con todo lo que Dios hizo por Israel, el pueblo fue malagradecido y despreció el amor más bello que puede existir en toda la creación, el amor del eterno Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo.
Pero ¿cómo es ese amor de nuestro Señor Jesucristo? Ese amor, estimados oyentes, es incondicional. No depende de las obras o comportamiento humano. Ama a pesar de los errores y las faltas. Sacrificial. Se demostró al enviar a su Hijo a morir y resucitar por la humanidad. Eterno e inmutable. Es un amor que nunca termina. Es un amor que no cambia. Es paciente y bondadoso. Personal y cercano. Busca una relación íntima y transformar la vida de quienes lo aceptan. Qué maravilloso es nuestro Señor. Protector y feroz. Como un fuego consumidor protege lo que ama y se opone a lo que corrompe. Ese es el amor que muchos desprecian. Ese es el amor que hoy en día muchos cristianos y el mundo desprecia. Dice la palabra del Señor que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. En Salmos 81, verso 7, hay una palabra tan terrible. Hay una palabra de promesa, pero al mismo tiempo hay una palabra de un dolor divino. Dios como Padre le duele en su corazón tener hijos rebeldes. Y dice la palabra del Señor en Salmo 81, verso 7 en adelante. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te mostraré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Escuche bien, qué hermoso, estimados hermanos. Pero aquí es donde viene al mismo tiempo una palabra de dolor. Dios como Padre le duele en su corazón, como dije antes, tener hijos rebeldes, desleales. Por esta razón, estimados hermanos, hoy es necesario que nos arrepintamos de todas estas actitudes pecaminosas que muchas veces nosotros como pueblo tenemos. Verso 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Escuche bien, qué triste. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí, dice Dios. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieras oído, mi pueblo. Si en mis caminos hubieras andado, Israel. Esta palabra se siente con dolor en el corazón de nuestro Padre Celestial. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. ¡Qué palabra tan maravillosa y tan dolorosa! Punto número 3. Consecuencias de la rebeldía hacia Dios. La rebeldía, estimados oyentes, tiene consecuencias, y consecuencias mortales, consecuencias garrafales. Escuche bien. La rebeldía de Israel en el desierto tuvo como principal consecuencia que la generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb, no entrara en la tierra prometida, condenándolos a vagar 40 años hasta morir en el desierto. Esto incluyó juicios divinos como plagas, la derrota ante sus enemigos y la prohibición incluso, escuche bien, y la prohibición incluso para Moisés y Aarón de entrar en la tierra de Canaán. Principales consecuencias de la rebeldía de Israel. Número 1, prohibición de entrar en la tierra prometida. Debido a la falta de fe, especialmente tras el informe de los 10 espías, Dios decretó que los mayores de 20 años morirían en el desierto.
Número 2, 40 años de peregrinación. La rebeldía convirtió un viaje corto en espera de 4 décadas. Una por cada año que los espías exploraron la tierra de Canaán. Número 3, juicios divinos y plagas. La idolatría que hicieron con el becerro de oro, la murmuración constante y la inmoralidad provocaron pestes, mordeduras de serpientes y la muerte de miles de personas. Número 4, juicio a los líderes. Escuche bien. Moisés y Aarón no entraron en la tierra de Canaán por no honrar a Dios ante el pueblo. En el incidente, estimados hermanos y amigos, de las aguas de Meriba, Dios le dio una orden a Moisés y era: háblale a la roca. Y Moisés golpeó la roca. Número 5, derrotas militares. Debido a su desobediencia y la falta de confianza en Dios, sufrieron derrotas, como la batalla de Aín, después de la desobediencia de Acán. Número 6, la revuelta de Coré. La rebelión contra el liderazgo de Moisés resultó en un juicio severo, donde la tierra se tragó a estos cabecillas y a sus familias. Consecuencias de la rebeldía. La rebeldía, estimados hermanos y amigos, se paga caro. La rebeldía se paga con consecuencias mortales. Y como punto número 4, consecuencias de la obediencia a Dios. ¡Qué maravilloso! La rebeldía tiene sus consecuencias, pero la obediencia a Dios también tiene consecuencias maravillosas. ¡Qué hermoso, estimados hermanos y amigos! La obediencia a Dios trae bendiciones integrales, incluyendo paz interior, protección divina, prosperidad, crecimiento espiritual y la promesa de vida eterna. Escuche bien, la obediencia trae estas bendiciones tan maravillosas. Es necesario que hoy nosotros nos volvamos a Dios, que seamos obedientes a Dios, leales a ese amor maravilloso. La obediencia a Dios incluye: número 1, bendiciones y prosperidad. La obediencia trae bendición en todas las áreas de la vida, en la ciudad y en el campo, en los hijos y en los frutos de la tierra. Número 2, paz y tranquilidad. Obedecer a Dios, estimados oyentes, produce una conciencia tranquila y la paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de las dificultades. Número 3, protección divina. Dios promete pelear por los obedientes y guardarlos del peligro, actuando como un escudo protector. Número 4, crecimiento espiritual. La obediencia fortalece la relación con Dios. Desarrolla, estimados amigos, la santidad y refleja un amor verdadero hacia Él. Número 5, vida eterna y recompensa. La obediencia constante prepara a la persona para la vida eterna y la exaltación, recibiendo el reconocimiento de Dios como un siervo fiel. Aleluya, qué hermosa palabra, estimados hermanos. Estas son consecuencias de la obediencia. Y número 6, dirección y seguridad. Al confiar en Dios y seguir sus mandamientos, la vida se alinea con su voluntad, lo que asegura sabiduría y el mejor camino. Esta palabra, estimados hermanos, es para que nosotros reflexionemos. Esta palabra es para que nosotros nos volvamos a Él. Si usted es cristiano y tiene algunos problemas con Dios, arréglelos. Hoy es tiempo de perdón. Si usted es un cristiano que se ha apartado del camino de Dios, hoy vuélvase a Dios. Dios tiene promesas maravillosas para su vida. Si usted está allí en algún lugar de pecado, usted posiblemente puede estar en un prostíbulo. Hoy es tiempo de salvación para su vida. Sea obediente, salga del pecado, de la rebeldía. Si usted está en la cárcel, Dios tiene palabra para usted. Hoy es tiempo de perdón y restauración. Con Cristo Jesús todo es posible, estimados hermanos. Pero
En conclusión, es necesario que nosotros nos volvamos a Dios. Es necesario que nos hagamos un examen y que dejemos toda rebeldía con Dios. Si usted es un cristiano que está en la iglesia, hermano, comience a servir a Dios. Comience a servir a Dios. Si usted está descarriado, acérquese a Dios. Él es fiel y justo. Dice la palabra del Señor: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice su palabra: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estimados hermanos, reciban esa bendición de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga.